Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Catalina Pérez Breves, yo soy coordinadora del Instituto Humanidades. Les comento que vamos a partir a las 18:05, porque por si alguien se quiere ir a preparar un cafecito, un tecito, pueda tener un par de minutitos para que iniciemos esta tercera temporada del curso de Netflix y Filosofía. Así que 18:05 comenzaremos. Perfecto, entonces, siendo las 18:05, les quiero dar las gracias a todos y todas por estar una vez más acá. Les puedo comentar que esta es la tercera temporada efectivamente que hacemos este curso. Estamos muy contentos de poder continuar con esta actividad. Esta temporada va a ser un poquito más cortita, van a ser 4 sesiones, pero bajo la misma modalidad de 4 temáticas distintas con 4 productos, por así decirlo, cinematográficos que ver, ya sea una serie, ya sea un capítulo de un anime, etcétera. Para todos les comento que yo siempre les voy a mandar o el lunes o el martes en la mañana el link de conexión para que no tengan inconvenientes. Igual puede que me reboten los correos y cualquier cosa, así que si no les ha llegado, ustedes me insisten y yo lo vuelvo a mandar, no tengo ningún problema de hacerlo en el minuto que ustedes me lo solicitan. Igualmente la información de qué ver y los docentes que nos van a acompañar está en nuestra página web y también lo publicamos a través de nuestras redes sociales, que es Humanidades UDD en Instagram. Así que, dicho todo esto, quiero nuevamente, como les digo, darle la bienvenida. Muchas gracias a quienes me están escribiendo en el chat. Y para partir esta sesión, queremos partir con Paolo Acevedo. Paolo ya es de la casa, él es profesor de Estado en castellano y magíster en literatura latinoamericana chilena de la Universidad de Santiago. Ya trabaja con nosotros hace ya 3 años prácticamente, es un docente colaborador, así que estamos muy contentas de poder presentarles a Paolo. Y él va a ser quienes le van a dar las instrucciones de la clase, de la charla, de cómo van a ser las preguntas, el uso del micrófono, el uso del chat y todo. Así que muchas gracias, Paolo, y cuando tú quieras. Gracias, Catalina. Muy bienvenidas y bienvenidos todos a esta primera sesión, como decía Catalina, de la tercera temporada de Netflix y Filosofía. Y en esta primera sesión vamos a abordar la problemática de las distopías. Y para esta sesión pusimos como sugerencia que va a ser el foco
sobre el cual, el objeto artístico sobre el cual vamos a trabajar, que es la serie Psycho Pass, particularmente la primera temporada y 4 capítulos en particular que había que, o que se podían revisar para esta sesión. No se asusten si no alcanzaron a poder revisarla con antelación. Aquí vamos a dar algunas claves de lectura de algunos componentes filosóficos que están implícitos en algunos casos, otros de manera más explícita también, pero que están presentes un poco y que explicarían un poco la construcción de la narración que se plantea en esta serie. ¿Sí? Particularmente yo me voy a centrar en lo que componen los 4 capítulos No sé cómo verlo. sugeridos, el capítulo 1 de la primera temporada y luego la secuencia de los capítulos 14, 15 y 16. Para esta presentación les pido que puedan mantener sus micrófonos apagados, que sus preguntas o comentarios las pueden ir haciendo a través del chat y al final de la presentación vamos a tener un espacio para que ustedes puedan tomar la palabra o también usar, si no tuviera la oportunidad durante la presentación, tal vez al final poder realizar sus preguntas o apreciaciones o complementos a lo que yo voy a presentarles como algunas, como decíamos, líneas o entradas posibles desde el pensamiento filosófico occidental, cómo estamos entendiendo una temática que está muy presente, sobre todo en esta primera temporada de esta serie, que es la libertad. Y he titulado para eso esta sesión como la libertad humana entendida como precio del orden social. Ya vamos a ver cómo juega justamente esta moneda de cambio, por decirlo así, que ocurre en todas las distopías como género y particularmente en el mundo que se está representando en esta serie. Sí me interesa al inicio y al final de esta presentación que también tengamos ocasión de poder levantar algunos conocimientos y poder compartirlos entre todos referidos a algunos conceptos clave o algunas ideas que vamos a dar cuenta en esta presentación, y es por ello que los voy a invitar en esta primera instancia para comenzar haciéndonos una pregunta respecto a la palabra distopía. Entonces les voy a pedir que quienes ahí tengan el acceso puedan entrar a www.menti.com. Yo les estoy dejando el acceso también en el chat, y con el código 26 79 76 10 ustedes puedan escribir 2 palabras. Les va a aparecer ahí en el sistema un espacio. Ustedes entran a menti.com, ustedes les va a pedir un código, que es el código que ahí aparece en la pantalla y que está también en el chat copiado. Y entrando allí, ustedes van a escribir 2 palabras o 2 ideas que a ustedes les sugiera el concepto de la expresión distopía. Con qué ustedes lo asocian o cómo ustedes lo entienden. Ahí palabras o ideas clave que pudiésemos recoger. Yo voy a contar un minutito y luego voy a proyectar lo que vaya apareciendo. Vamos a construir una nube que se va a ir dibujando en la presentación. Así que vamos a contar un minutito y luego vamos a revisar a ver con qué palabras ustedes o ideas asocian la expresión distopía. Entonces ahí pueden ir anotando sus palabras o sus ideas ahí, usando poquitas palabras, con qué expresiones asocian ustedes el concepto de distopía. Vamos a ver si ya están apareciendo algunas. Vamos aquí a observarlas en esta nube, que ya se está construyendo con sus comentarios. Ahí ya tenemos 13 intervenciones. Ustedes ya también las pueden estar observando para ver con qué nosotros asociamos la expresión distopía, que va a ser una de las temáticas que vamos a tratar en esta presentación para abordar la serie Psycho Pass.
Ya tenemos 14 expresiones. Entonces ahí ya la estamos viendo en la presentación de Menti. Aquí ya tenemos algunas palabras que están apareciendo. Si ustedes se fijan en las que están apareciendo, hay algunas que están asociadas a perspectivas o visiones negativas, ¿cierto? En el fondo, por un lado tenemos eso, por ejemplo, futuro caótico, ahí tenemos utopía negativa, antiutópico, indeseable, control, dictadura mental, mundo decadente, orden condicionado. Por otro lado, tenemos algunos componentes también que tienen que ver con la noción de la historia, y muy interesante también, lo vamos a revisar un poco, esa concepción. La noción de la destrucción, la noción del progreso, de la decadencia, son parte de los componentes propios de cierta reflexión filosófica acerca de la historia, que pudiesen tener también relación ahí. Se agranda la palabra decadencia como una palabra ahí que se está destacando en las 20 intervenciones que ahí estamos observando, y también algunos ahí están nombrando también componentes referidos al género propiamente tal, por ejemplo la noción de lo ficticio, hay algunos del cyberpunk también o la ciencia ficción como parte, cierto, posible de los géneros o subgéneros asociados a esta expresión. Ahí muy bien las palabras que ustedes ahí están destacando, y justamente vamos a hacernos cargo de algunas de ellas y vamos a tratar de ir hilando un poco qué relación tienen, como ustedes ahí plantean también en algunas de sus palabras, con la filosofía de la historia, con la reflexión respecto a los discursos de la vigilancia, y también a este tema que va a ser el eje un poco de la presentación, que tiene que ver con la palabra libertad, o la expresión de cómo vamos a entender la libertad. Así que ahí, gracias ahí a todos los que ya han logrado compartir, y las 23 intervenciones que se lograron realizar. Volvamos entonces, vamos a volver a la presentación y vamos entonces a ir revisando fundamentalmente entonces algunas ideas que vienen de la reflexión de la historia, de la filosofía, también de la literatura, a propósito de la libertad y de la relación que tiene con este género de las distopías, y cómo incide en el fondo en la construcción de las ideas que se pueden extrapolar, o los mensajes que aparecen, que se están comunicando en esta serie. Lo primero que debiésemos hacer para aquello es hacer una distinción entre utopía y distopía. Ese es lo primero que debiésemos establecer. Y vamos a decir que tanto las utopías como las distopías son discursos que están asociados a la reflexión sobre la historia, al devenir histórico. Entonces, ese es un primer componente que vamos a revisar. Tanto la utopía como la distopía son ficciones, son historias, son relatos que en el fondo reflexionan o imaginan cómo va a ser el futuro de la humanidad, de la historia, cuál va a ser el devenir de nuestra sociedad, ¿cierto?, de nuestra humanidad. Y tenemos estas dos posibilidades, estos dos caminos que se construyen en los relatos futuristas respecto a este devenir histórico, que están marcadas o que tienen una tradición también literaria y cultural, sobre todo en el mundo occidental. Vamos a decir que vamos a tener tres perspectivas para comprender primero la noción del devenir histórico. Vamos a tener una primera tendencia que va a entender la historia como un adviento, es decir, una historia cuyo devenir o cuyo futuro no está dado en la Tierra, sino que está dado en un espacio que está fuera del espacio físico, y que en el fondo se relaciona sobre todo con toda la reflexión escatológica del fin de los tiempos y la venida de un reino distinto, asociado en general a las divinidades y particularmente la tradición judeocristiana, a la aparición de la Jerusalén celestial, ¿verdad? Como esta perspectiva en la cual el tiempo humano está intervenido y está de alguna manera, es un trayecto que camina hacia este tiempo de la divinidad, a este tiempo en el cual de alguna manera
nuestras vidas van a adquirir un sentido porque las penas o las dificultades que se experimentan en la vida terrestre, en el fondo tienen su premio en esta otra vida, en este otro mundo, en este espacio, en el fondo ideal, y quienes también hayan sido agentes de sufrimiento o de destrucción para otros, evidentemente también les toca en el fondo en ese devenir un futuro también no muy promisorio en ese sentido, y ahí está la noción del infierno como un espacio donde habitarían estas personas o estos sujetos que no habrían participado de este devenir histórico en la línea de los mandamientos religiosos. Entonces, esa noción del adviento, de algo que viene, de alguien que va a cambiar la historia, que va a mejorar la historia, es una posibilidad de visión sobre el devenir histórico. Tenemos una segunda posibilidad, que es la noción del progreso. Esta noción entendida de que nosotros estamos en un camino en el cual cada era, cada paradigma, cada momento de la historia es una posibilidad de ir mejorando nuestra humanidad. Y por lo tanto nos vamos acercando hacia una perfección, o estamos buscando que nuestra sociedad camine hacia la perfección. Y en ese sentido, tanto el Adviento como el progreso tienen una mirada siempre esperanzadora. Pero también a la par de estas visiones más positivas, acerca del devenir histórico, también tenemos las visiones decadentes, ¿sí? Aquellas que entienden que hubo en un momento una edad de oro y que a partir de esa edad de oro el sujeto se ha ido descomponiendo y con él la sociedad y la cultura en la que habitan, y por lo tanto estaríamos, en la medida que avanza el tiempo, en este devenir, lo que vamos experimentando en realidad es una degradación, ¿sí? En este movimiento se van en esta tendencia, en estas formas de comprender el devenir histórico, es donde se van a mover la utopía y la distopía, ¿sí? Como discursos que además, como aparece allá abajo en rojo, ¿cierto? Como son discursos hacia el futuro, son hipótesis de cómo podría ser el futuro, y por eso son ficciones, son posibles verdades, son relatos verosímiles en el sentido de que imaginan cómo podría ser algo que ocurriera en nuestro presente o en el futuro, siempre al mismo tiempo, y eso es lo curioso de la utopía y las distopías, están influenciados por las condiciones de la producción de ese mensaje, es decir, cómo se piensa, las creencias, las costumbres, las visiones, las ideologías de una época inciden en el modo como se comprende ya sea la prevalencia de la utopía o de la distopía en esos casos, y por lo tanto, cuando nosotros imaginamos un futuro esperanzador es porque en nuestro presente hay indicios de que estamos teniendo la posibilidad de avanzar, de progresar como humanidad. Al contrario, cuando estamos frente a la distopía, estamos frente a una visión donde probablemente en el presente se está experimentando una sensación más fatalista, más negativa de la realidad. Y en ese sentido, ¿la utopía cómo funciona? Funciona como un discurso que presenta un sueño de progreso, presenta un espacio ideal. Ahí está la isla de utopía que imagino Tomás Moro en su libro, y en el fondo es un espacio donde en el fondo todos aquellos ideales, todos aquellos deseos de progreso se están cumpliendo, y por lo tanto es una invitación. Las utopías son discursos que invitan, en el fondo, a que en el presente también se puedan ir construyendo o rescatando aquellos elementos que nos puedan en el futuro construir una esperanza y un anhelo de perfección social, como ahí aparece. Al contrario, como decíamos, la distopía es una realidad, como ustedes decían ahí, indeseable. Cuando hablamos de lo indeseable es aquello que nosotros rechazamos, y ahí la noción de la distopía, ¿cierto? Si nosotros descomponemos esta palabra, ¿cierto? La noción de lo discordante o lo distópico, en el fondo es algo que todo lo que ocupa ese prefijo, en el fondo siempre vamos a estar frente a elementos que uno rechaza, ¿sí? Es el rechazo o la desviación que tiene una trayectoria o un sujeto frente a una situación. Topo se refiere al lugar, y la guía en el fondo es esta sensación de que es algo que es incómodo, ¿cierto? Para los sujetos. Entonces estamos hablando, la misma palabra habla de una realidad en el fondo vista desde una perspectiva pesimista que representa todo aquello que nosotros hoy en el presente no estamos comprendiendo, no
deseamos, rechazamos y que no esperaríamos fuera parte de nuestro futuro, ¿sí? Entonces ahí un elemento muy importante que si bien estas ficciones hablan del futuro, siempre están conectadas con el presente y son movidas por la sensación presente de los sujetos respecto a cómo se está desarrollando ese presente y por lo tanto imaginando que si este presente es así, el futuro se va a mover de manera mejor o peor en ese caso. Ahí tenemos entonces un primer acercamiento a estos componentes. Si uno lo observa en general, los discursos distópicos, va a decir Estrella López, surgen sobre todo en un momento como el siglo XX, en el que hay una serie de acontecimientos que muestran esta crisis del mundo, esta incapacidad de que el mundo avance y que también muestra esta pérdida de fe en que la humanidad pueda progresar. Uno dice ya en realidad con la evidencia de las bombas nucleares, de las guerras, de las invasiones, del el capitalismo excesivo, de un sistema de alguna manera productivo que deshumaniza, etcétera, etcétera. Podríamos ahí sumar un montón de cosas de una ciencia que también avanza, no de manera ética. Entonces, todas esas cosas hacen en el fondo imaginar también que en el fondo aquello que es indeseable hoy día también podría ser en el futuro y podría ser en ese sentido peor desde esa perspectiva. Visto desde esta perspectiva, Estrella López, que es una académica que ha trabajado el tema de las distopías en un texto que se llama Distopía, la utopía, el final de la utopía, ella plantea justamente que una de las cosas que caracteriza las distopías como discurso, y aquí es importante decir que la literatura también es un tipo de discurso que entrega conocimiento, un conocimiento que no es empírico, pero que es un conocimiento que permite, de manera metafórica, que permite construir o transmitir cómo un sujeto piensa, siente o experimenta su mundo. En ese sentido, ella plantea que las distopías siempre se orientan a mostrar los posibles desarrollos perniciosos, es decir, todo aquello que es degradante para el sujeto hoy es también degradante en el futuro, y aquí lo podemos conectar con una expresión de Karl Popper a propósito de cómo se entiende este presente, este siglo XX, este siglo XXI, hoy día también podemos hacerlo actual, esta frase de Popper, escrita en el año 45, justamente en el contexto de haber pasado 2 guerras mundiales. Él habla de esta noción de lo pernicioso de la realidad y dice, aún inspirado por las mejores intenciones de traer el cielo a la tierra, ¿cierto? Esta noción de que todo avance, todo movimiento humano pretende de alguna manera mejorar o se supone que debiese avanzar hacia la mejora, dice él, solo consiguieron convertir a esta tierra, ¿cierto?, en un infierno. Ese infierno que solo el hombre es capaz de preparar para sus semejantes. Es decir, siempre dice que las distopías o los mundos en el fondo degradantes o deshumanizantes son provocados por el ser humano. Y aquí hay una cosa que es muy interesante al respecto de las distopías, que las distopías de alguna manera develan, ¿cierto?, quitan la máscara a quién es realmente el responsable de el fracaso en el fondo de la humanidad. Y el fracaso no está en la naturaleza, no está en los fenómenos que nosotros no podemos manejar. ¿Sí? Pensemos en que hay muchas películas también que, por ejemplo, que hablan de la destrucción del mundo, de que cae un meteorito, etc. Bueno, siempre en esos discursos, soterradamente, en realidad lo que se está mostrando es cómo el ser humano, frente a esa catástrofe o a esa posibilidad de una catástrofe incluso natural, también él es responsable, ya sea de que ha sido que él la ha provocado o que no es capaz con todo el desarrollo que tiene de poder detener algo que podría estar en sus manos como sujeto que controla o que se dice controlador de la naturaleza, ¿no? Lo mismo con todas aquellas que hablan de procesos históricos o sociales, lo mismo, como el hombre, el ser humano, la sociedad, ¿cierto? En su ambición de poder, en su deseo en el fondo exacerbado de controlar o de ser Dios en el fondo, como de alguna manera eso termina siendo algo que degrada, que destruye la visión de la realidad. Un tercer aspecto que habría que vincular con las distopías y que nos sirve mucho
para comprender esta serie, Psycho Pass, es cómo las distopías también son formas de representar los totalitarismos. Si decíamos, las distopías surgen fundamentalmente a lo largo del siglo XX, es su mayor etapa de emergencia y desarrollo, y se nutren, como decíamos, de lo que ocurre en el presente. Y evidentemente el siglo XX fue un periodo en el que aparecieron una serie de discursos totalitarios. Tal vez la pregunta que debiésemos hacernos hoy día es ¿qué pasa respecto hoy a nuestros modos de representarnos políticamente o socialmente o de relacionarnos en el espacio público? Y si aquello también pudiese estar cercano a alguna de estas conductas. Y Simona Forti, en un artículo acerca de los totalitarismos, plantea una serie de características que son propias de los totalitarismos, y a mí me gustaría aquí destacar 4 que son y que van a estar muy vinculadas a lo que vamos a ver en relación a Psycho Pass. La primera de ellas es que todo totalitarismo, todo régimen o todo espacio distópico que se asocia a estos regímenes más cerrados, siempre presenta una ideología que proclama un orden nuevo y puro. Tiene esos 2 características, ¿no? Se plantea una visión de la realidad, todo el movimiento de cambio, en la nueva reorganización del mundo que hace el totalitarismo, lo hace en función, en el fondo, de decir, vamos a renovar, vamos a reformar, vamos a cambiar, vamos a borrar lo que hay para atrás, y vamos a decir que esta forma de ver la realidad nos va a permitir una perfección. Es decir, encubre que es una forma cerrada y vertical de ver la realidad, y en ese sentido, por eso también perniciosa, y en ese sentido porque asume que es una visión perfecta, que no tiene problemas, y que en realidad, perdiendo un montón de cosas, se ganan aquellos ideales que se espera que la nueva sociedad encarne. Luego tenemos que, en general, los totalitarismos o las distopías que representan totalitarismos siempre controlan los medios de comunicación como una forma de poder comunicar sus ideas, y que esas ideas siempre construyan una única retórica, es decir, ocupan un lenguaje, construyen un modo de referirse a las cosas, eliminan expresiones o términos o representaciones que no se ajusten al modelo, y esperan que en la reiteración permanente, dado que tienen el control de los medios, sobre todo en el espacio público, ¿cierto?, que aparezcan mensajes permanentemente en la calle, en los distintos instrumentos de comunicación, el diario, el internet, digamos, las pantallas, etcétera, siempre en el fondo se comuniquen esas ideas, y que en la reiteración los sujetos van a ser capaces de incorporarlas en la medida que están siendo inoculadas, en el fondo, a través de este ejercicio de la reiteración. Un tercer componente de una distopía de carácter totalitario, como la que es Psycho Pass, indica que hay instrumentos que ejercen el control que permita, ¿cierto?, que este nuevo orden se mantenga. Para los totalitarismos es importante que la mantención se haga a través justamente de mecanismos de coerción, y para eso la policía o las formas de policía que elaboran los totalitarismos es bien particular, porque no solamente usan esta noción de vigilancia, sino que esa vigilancia busca de alguna manera ejercer terror sobre los sujetos, es decir, que no solamente certifiquen o verifiquen que se estén cumpliendo las leyes, sino que en realidad aseguren que en el fondo, mediante mecanismos coercitivos o mecanismos que generen miedo, o la sensación de vigilancia permanente, los sujetos estén obligados en el fondo a ejercer las directrices de este nuevo orden que se implanta en la sociedad. Y finalmente, que siempre los totalitarismos y siempre la ideología, también en Psycho Pass es así, se explicita quién es el enemigo, ¿no? Este enemigo poderoso que se declara en el caso en algunas distopías o formas totalitarias de ejercicio del poder. Y en ese sentido, se fija quiénes son aquellos que representan una amenaza a ese orden, indica qué se debe hacer con aquellas personas que representen esa amenaza, y en el fondo se aplican, como decíamos, estas estrategias de coerción y de control, y también en algunos totalitarismos sobre todo también se explicitan qué se hace con esas personas en público para que los demás sepan, en el fondo,
¿cuáles van a ser las consecuencias de salirse de esta única visión que se implementan en las distopías? Ya en el fondo son 4 criterios y en Psycho Pass estos 4 criterios se ven de manera muy evidente, como lo vamos a ver a continuación en algunos mecanismos y herramientas o el modo de comprender el mundo que está siendo representado en esta serie. Ahora, todas las, tanto las películas como las series, nosotros podemos analizarlas desde una perspectiva narrativa. ¿Por qué? Porque en el fondo también son relatos, no son relatos escritos, pero son relatos que están hechos desde la multimodalidad, que están mostrando de alguna manera el devenir de una serie de acciones que los personajes realizan a partir de algo que moviliza. Hay siempre una acción, una situación que actúa de agente, ¿sí? Que desequilibra el mundo de la historia y que de alguna manera obliga a los personajes protagónicos a resolver ciertas situaciones. ¿Sí? Entonces, aquí también en este caso de Psycho Pass podemos observar que hay un núcleo, hay una situación que es problemática, que enfrenta a los personajes y a sus propósitos, y que en ese contexto los obliga a buscar soluciones, salidas o modos de alguna manera de reequilibrar, volver a equilibrar el mundo que se está representando. Ya sabemos, en el caso de Psycho Pass es un mundo distópico que tiene ciertas reglas y evidentemente van a haber situaciones en esa historia que van a desequilibrar este orden naturalizado que se ha implantado a partir de este nuevo orden o nueva estructura. Y ese conflicto va a ser que a cambio de que las personas vivan en paz, de que las personas vivan, ¿cierto?, tranquilas, que puedan desarrollar sus proyectos personales y sociales, en el fondo deben pagar una moneda de cambio al sistema, ¿sí? Y en este caso es la libertad. Ese es en el fondo el instrumento, la situación que produce este cambio. Esta historia en el fondo nos presenta en el primer capítulo un mundo en el cual se persigue a las personas que tienen, se llama coeficiente, ¿cierto?, de criminalidad, es decir, personas que por su estado anímico pudiesen ser tentativamente, porque el sistema no lo prueba, sino que tentativamente por el nivel de estrés, el nivel de ansiedad o los sentimientos negativos que tienen en el interior. Entonces el sistema tiene un mecanismo, ¿cierto? Tiene herramientas digitales que les permiten a ellos verificar cuáles son esos grados de coeficiente ya no intelectual, sino que emocionales, que pudiesen ser proclives, entonces, hacer proclives a estas personas como posibles criminales en el futuro. Y lo que hace el sistema es que para mantener la paz y el orden social, entonces lo que hace es perseguir a estas personas o exterminar a estas personas de acuerdo a ese nivel de criminalidad. Y entonces existe aquí una policía que realiza ese proceso. ¿Sí? Y también algunos instrumentos. Aquí vemos graficado una situación particular que ocurre en la serie, que es cómo son observadas a partir de las pistolas de los policías, ¿cierto? Los dominadores, en el fondo, que se llaman estas armas, y que en el fondo, a partir del grado, como aparece ahí, ¿cierto? Un grado elevado de sentimientos o sensaciones o ideas negativas que percibe esta especie de sensor que está incluido, entonces el sistema decide si la persona debe vivir o morir, ¿no? Entonces ese es el mundo. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en esta historia? No todos los personajes van a estar de acuerdo con la implantación de este sistema o la perpetuación de este sistema como única forma de establecer la paz. Y aquí hay un elemento muy importante a recordar respecto a la serie, y es que justamente esto ocurre en Tokio y en el fondo, y todo el resto del mundo está viviendo una situación de crisis. Es decir, existe un mundo donde la violencia es un eje central de la experiencia vital, menos en esta ciudad donde en el fondo a través de este sistema se evita en el fondo que existan ciertos crímenes o que la violencia se desate de manera descontrolada. Entonces es un mecanismo de control y no todos los personajes, como decíamos, van a estar de acuerdo.
Entonces, una primera pregunta que debiésemos hacernos, ¿cierto? A medida que vamos a ir viendo algunos elementos propiamente tal de la construcción de este mundo, es cómo este conflicto nos interpela hoy día, ¿no? Es una de preguntas que nos vamos a tratar de ir haciendo a partir de las ideas que vamos a ir viendo, es cómo esto que nos presenta este mundo futurista, ¿cierto? Y que vamos a tratar de explicar a través de algunas ideas propias de la filosofía occidental, cuánto de aquello nos interpela hoy día. Lo primero que debemos hacernos, la primera también pregunta que debemos hacernos frente a este conflicto es cómo vamos a entender la libertad, y aquí vamos a tomar tres grandes nociones que están sintetizadas en el Diccionario de Filosofía de Bañano, que tienen que ver con cómo se podrían entender los distintos pensamientos o corrientes filosóficas respecto a la libertad. La primera son todas aquellas que hablan de que la libertad es un acto de autodeterminación, es decir, que todos los sujetos son el eje y la fuente de su propia libertad y de su propia acción. No necesitan un ente externo, sino que en sí mismos contienen, ¿cierto?, las posibilidades de poder definir quiénes son, cómo deben actuar y cuáles son los márgenes en los cuales se deben desenvolver. Una segunda forma de libertad tiene que ver, o segunda corriente, tiene que ver con la noción de la necesidad, y aquí tiene que ver con cómo hacemos que esta autodeterminación sea compartida socialmente, es decir, que hayan ciertas nociones o parámetros que podamos construir en común, ¿cierto? Para que de alguna manera sean parte de un acuerdo en cómo vamos a experimentar esas libertades. Y una tercera que tiene que ver con cómo al construir ciertos parámetros sociales, pudiese la libertad entonces tener ciertos límites y entonces entender de que si bien es un acto que siempre se va a mover hacia una elección personal, esa elección personal siempre tiene un encuadre que es el otro con el que yo convivo. Y ahí un filósofo contemporáneo, Byung-Chul Han, en Psicopolítica, nos dice esta expresión muy interesante respecto a estas corrientes de la libertad, y nos dice: la libertad es fundamentalmente una palabra relacional, es decir, nosotros en el vínculo con un otro somos capaces de construir una libertad más fortalecida, porque vamos a saber dónde están nuestros límites, cuáles son nuestras posibilidades, y también en la relación con nosotros mismos vamos a poder decir qué es lo que nosotros esperamos desarrollar, que de alguna manera nos haga felices a nosotros, pero que también respete, valide, ¿cierto? Y promueva, ¿cierto?, que todos podamos avanzar y progresar como sociedad, ¿cierto? Eso es lo que se espera en términos de la libertad. Sin embargo, la libertad, en este sentido, en el contexto de las distopías, no necesariamente experimenta esta visión relacional, justamente porque la construcción de la libertad es una perspectiva vertical y muchas veces trastocada en beneficio de otros propósitos, en el fondo, dado que los totalitarismos o las visiones distópicas muestran este caos, este desequilibrio de estas visiones compartidas del mundo. Y aquí entonces nos podemos ayudar para entender esta serie, un concepto que utiliza Byung-Chul Han a propósito de cómo, sobre todo en las sociedades contemporáneas, en las que el uso de los datos, el uso de lo digital, son mecanismos de alguna manera también de existencia, es decir, nosotros existimos, piénsenlo ahora, ¿no es cierto? Nosotros estamos haciendo esto de manera virtual, y también hoy día, si bien nosotros no estamos reunidos físicamente, esta también es una forma de relacionarnos. Pero también el poder, en ese sentido, actúa a través de estos mecanismos digitales también, porque también una parte de nosotros, de nuestra identidad, de nuestra información, de quiénes somos, está puesta también en estos mecanismos digitales, ¿no? Y en la medida que ha avanzado la sociedad, hemos ido pasando de este registro en papel, de nuestra historia, de nuestros registros vitales, hacia lo digital, y en ese sentido, entonces, él habla de un concepto que se llama psicopolítica, ¿ya? Y él habla aquí de la psicopolítica como entender la libertad como un episodio, es decir, un momento breve que a veces vivimos en nuestra vida, ¿sí? Y donde vivimos en una sociedad, él dice, en que en general estamos siendo controlados muchas veces sin darnos cuenta.
Y entonces él dice que esta psicopolítica es una técnica de dominación que estabiliza y reproduce el sistema dominante, es decir, permite al poder de alguna manera transmitir sus visiones de la realidad y asegurar que todos las sigan a través del control psicológico. ¿Ya? Y esto va a ser relevante porque justamente estamos hablando de una serie donde el control no está dado por los crímenes que las personas realizan, sino por la posibilidad mental que tienen las personas de poder en un futuro posible realizar una acción criminal. Y que para mantener la paz, yo no solamente debo perseguir a quien ya ejecutó una acción criminal, sino quien podría ser posiblemente un criminal y que tiene una mente entonces criminal, de acuerdo a ciertos parámetros que el sistema establece y que le impone a la sociedad en este sentido, y le exige, por lo tanto, que no viva o que no experimente esos sentimientos. ¿Cómo vinculamos esta noción psicopolítica a algunos componentes propios de la serie? Vamos a ir viendo. Primero, podemos asociar en la serie esta construcción a el sistema, ¿cierto?, que controla las vidas de las personas, que es el sistema civil, ¿no? Que es este control, en el fondo, esta organización, ¿cierto?, que está a cargo, en el fondo, de esta ciudad y que permite la paz social a través de sus mecanismos de control. Y en este contexto, lo que se hace es exigirle a las personas que puedan ser escaneadas en toda la ciudad, ¿cierto?, a través de algunos mecanismos, ¿cierto?, digitales, que permitan medir su nivel, ¿cierto?, de estrés. ¿Sí? Entonces, pensemos hoy día nosotros cuántos de nosotros estamos con una situación de estrés, a lo mejor, y de alguna manera cómo, si viviéramos en esta sociedad, cómo estaríamos siendo juzgados, entonces, por tal vez no responder a ciertos parámetros emocionales y decir, y que en el fondo el sistema nos exija y nos diga, mire, usted no puede, en el fondo, sentirse mal, usted no puede sentirse estresado, no puede sentirse cansado, porque eso no ayuda al progreso y a la felicidad de nuestra sociedad. ¿Qué fundamento tiene esto en la filosofía? Lo tiene, por ejemplo, a partir de la visión psicoanalítica de Freud, que en el Malestar de la Cultura plantea lo siguiente. No nos extrañe que bajo la presión de tales posibilidades de sufrimiento, ¿cierto?, el sistema nos está diciendo a nosotros, mire, nosotros le pedimos que no, nosotros vamos a perseguir a todo aquel que se sienta mal porque lo que buscamos es que usted sea feliz. Y la felicidad solo se vive si usted no está estresado, si usted no está sufriendo. Entonces, que ante la presión, ¿cierto?, del ser humano de sentirse, ¿cierto?, cercano o experimentando el sufrimiento, dice Freud, el hombre, no nos debería extrañar que el hombre suele rebajar sus pretensiones de felicidad, ¿sí? No nos asombra que el ser humano ya se estime feliz por el mero hecho de haber escapado a la desgracia, ¿no? Decíamos, todo el mundo está en una situación de crisis, menos en esta ciudad. Todo el mundo está viviendo violencia, menos esta ciudad. Entonces, por eso decimos, aquí hay una moneda de cambio. Te ofrezco mi libertad, que tú puedas incluso medir qué es lo que yo siento, puedas controlar incluso mis emociones, y a cambio de eso entonces yo vivo en un lugar, en una ciudad en paz y puedo desarrollarme como persona. Y entonces dice aquí, ¿cierto?, que en general la finalidad de evitar el sufrimiento relegue a segundo plano la de lograr el placer. Sabemos, ¿cierto?, que Freud, el psicoanálisis, habla mucho de la noción de este placer, ¿cierto?, de esta búsqueda del placer a partir de los impulsos, y entonces en la sociedad de Psycho-Pass lo que se busca es controlar los impulsos porque son peligrosos. ¿Y por qué son peligrosos en el fondo? Porque se piensa en el fondo que van a destruir esta paz y este orden social, justamente porque las personas, sus impulsos los pueden llevar a cometer crímenes, ¿no? Entonces hay que anular toda posibilidad de emoción negativa. ¿Sí? Es la creación de un mundo feliz a partir de esa negación en ese sentido. Y aquí entonces Civil, ¿cierto?, funda su psicopolítica controlando esos impulsos, como decíamos, ¿cierto?, porque la cultura para mantenerse se ve obligada, ¿cierto?, a dominar, ¿cierto?, lo psíquico, ¿cierto?, lo mental, para poder mantener la paz social. Y en ese sentido, también Civil, como sistema,
haciendo esta noción de la sibila, ¿cierto? La diosa que hacía los oráculos acerca del futuro, también debe definir, ¿cierto?, dónde las personas van a estar ubicadas, quiénes son ciudadanos de primera, segunda o tercera categoría de acuerdo a sus capacidades mentales, dado que todo, en el fondo, pasa por todo lo que está en el intelecto y en el interior del sujeto, sus capacidades mentales y psicológicas, en el fondo definen, y ahí la noción de la sibila, ¿cierto? Aquella que controla la vida y la muerte, que controla el futuro. Entonces, a partir de cómo tú te sientes, yo voy a definir el lugar que ocupas en la sociedad. Y aquí Han también apunta a ese problema justamente. ¿Cómo entonces explorar los datos, ¿cierto?, puede ser síntoma, ¿cierto?, de un control totalitario, justamente porque lo que yo quiero es finalmente saber todo del sujeto, ¿sí? En el fondo, entrar hasta lo más recóndito, este espacio tan privado e íntimo que es la interioridad, en el fondo también, en el fondo debe ser sometida al juicio del Estado. Por lo tanto, aquí ya tenemos una primera luz de que si el sistema es así, la justicia también tendrá que ser ajustada a estas visiones y también el sistema definirá qué es justo y qué es injusto. Sin embargo, también este sistema que busca de alguna manera construir la perfección, es decir, evitar al mínimo cualquier rasgo de dificultad, en el fondo también tiene perversiones, ¿no? Y una de las cosas que ahí va a estar muy marcada es qué es este sistema civil, ¿no? Y finalmente ahí, y es muy interesante cómo en la serie se construye, es cómo finalmente Civil es una recolección, ¿cierto?, de cerebros, en el fondo de criminales, y que la perfección se realiza uniendo en una sola cabeza a todas las mentes criminales de una sociedad, porque de alguna manera esas mentes criminales buscan la perfección y entonces no hay nadie que pudiese pensar y diferenciar mejor el bien y el mal que un gran criminal que en el fondo está definiendo el bien y el mal de una sociedad. Entonces, también el perseguir esta perfección, pero el cómo se llega a ella, también tú cubre una perversión o este elemento distópico que estamos diciendo de degradación del hombre y de la sociedad. ¿Cómo se ve esto en la serie? Por ejemplo, lo vemos cuando en el primer capítulo, ¿cierto? Llega una de las protagonistas, que es Akane Tsunemori, que de acuerdo al sistema civil, que también define cuál es la carrera que tú vas de acuerdo a tus capacidades mentales y tu trayectoria, define cuál va a ser la carrera o cuál va a ser el rol que vas a cumplir socialmente, es asignada, ¿cierto?, como inspectora en la policía, digamos, de la ciudad. Y ella a su cargo tiene estos ejecutores, que son estos personajes en el fondo que son criminales, que están puestos como sujetos que tienen que ayudar a estos inspectores a perseguir a los criminales. Y en la primera serie, en el fondo, ella, muy inexperta, obviamente llega digamos, a esta situación, inmediatamente tiene que asumir un crimen que está por cometerse, y hay un diálogo entre uno de los ejecutores, que es Masaoka, el más viejo, y Tsunemori, y le comenta un poco cómo se vive esta situación de ellos tener que ejercer, ¿cierto?, este rol de persecución a nombre de Civil. Y le dice: acostúmbrate, nuestro trabajo está lleno de cosas que desafían la lógica, los pensamientos de las personas, sus deseos, anhelos. Vivimos en una época donde la tecnología puede leer todo lo que está en tu mente. Y sin embargo, el mundo rebosa de gente que odia, miente, roba e intenta herir a otros. Si eso no es irracional, entonces, ¿qué es? Entonces, por un lado, él también le dice: estamos en un mundo donde finalmente todo se controla, incluso tu interioridad, pero aún así el mal existe. Es decir, esto tampoco es perfecto. Finalmente, entonces, ¿por qué se hace? ¿Qué sentido tiene? ¿No? Entonces, Civil funcionando como oráculo y paróptico, pero al mismo tiempo en un mundo donde eso también no tiene sentido, porque finalmente no permite que los seres humanos anulen la emocionalidad, sino que en realidad anula a quienes tienen o viven en carne propia esa emocionalidad que el sistema dice que es inadecuada, ¿no? Porque les dice: esto puede ser peligroso para la paz de nuestra sociedad. ¿Qué herramientas entonces utiliza Civil para mantener esta psicopolítica que decíamos a partir de Byung-Chul Han, ¿no? Como este orden, ¿cierto?, de lo
del mundo a partir de lo psicológico. Tenemos entonces, como decíamos, los ejecutores de la policía, ¿cierto? La SP. Tenemos también cómo está construida la ciudad y sus instrumentos robóticos dentro de la ciudad, y también esta arma que es utilizada, el dominador, ¿cierto? Que es utilizado como mecanismo también de verificación o de vigilancia, ¿sí? Es importante saber que estos tres mecanismos están representando la idea de la vigilancia con gran fuerza, que es uno de los elementos propios de la distopía y de aquellos mundos donde se espera en el fondo que la paz se construya a partir del control absoluto de las vidas de los sujetos que participan en ella. En el caso de los ejecutores, que son este primer instrumento, ¿cierto? Son personas que han sido castigadas por el sistema porque justamente han excedido el coeficiente de criminalidad aceptado por Civil, pero como mecanismo de reinserción social en el sistema, como una especie de moneda para poder vivir cierta libertad en este mundo. Entonces ellos deben convertirse, ¿cierto?, en personas que persiguen, ¿cierto?, a otros posibles personas que también tienen este coeficiente de criminalidad alto, pero que no tienen un trato igualitario en la sociedad, justamente porque son sujetos, ¿cierto?, de segunda o tercera categoría, porque no pueden controlar sus emociones. Y aquí se lo plantea muy bien el inspector, ¿cierto?, que está a cargo de la SP Ginosa, de este grupo, a la inspectora Tsunemori, que llega a este cargo, que le explica un poco cuál es el rol que cumplen los ejecutores. Y dice, ellos son perros de caza, ¿no? Perros de caza. Es decir, aquí ya hablamos de una expresión peyorativa y también de degradación de estos sujetos. Bestias que existen con el único fin de cazar a otras bestias, ¿no? Esta noción de que existen civilizados, personas que logran controlar sus psícopas, y personas que no controlan, ¿cierto?, su coeficiente psicológico. Ellos son los encargados de hacer cumplir las leyes. Ellos son individuos moralmente corrompidos, cuyos coeficientes han excedido el valor permitido. Normalmente ellos serían aislados por ser criminales en potencia, pero se les permite llevar a cabo una sola actividad social, la caza de otros criminales. Ellos son tus subordinados, es decir, en esta noción del amo y el esclavo, ¿cierto? En el fondo, este esclavo, finalmente este sujeto que se somete, ¿cierto?, que debe ser sometido a cambio de su libertad para mantener la paz, el orden social, y que accedan a ciertos beneficios, aun cuando eso finalmente encubre una lógica de degradación de los sujetos. Recordemos que estamos hablando en este contexto distópico donde en el fondo todos los elementos son deshumanizantes. Entonces, también el cumplir este rol es un rol socialmente, ¿cierto?, que enturbia, que ensucia, ¿cierto?, su dignidad humana, porque son tratados como bestias o perros, y también los otros que son perseguidos también. Entonces tienen la misma condición humana. La ciudad también se convierte en un elemento de vigilancia. Y aquí hay un elemento muy interesante del cyberpunk, sobre todo, que tiene que ver con cómo se construye visualmente la ciudad. Son en general las ciudades del cyberpunk, y particularmente la de esta serie, ciudades muy luminosas y ciudades que en el fondo permanentemente está circulando muchas personas. Y si ustedes observan la imagen, dado que estamos en un control que es psicológico a través de lo digital, el estar dentro de la ciudad también hace una similitud de estar encerrado en una caja como un computador, ¿no? En el fondo estamos dentro, no solamente vigilados por el Big Data, sino que estamos adentro, ¿cierto?, de este computador que de alguna manera nos controla y en el cual tenemos que deambular, ¿cierto? La ciudad entonces se convierte en este espacio que pierde también su figura como espacio que tenga sus límites bien definidos, ¿no? En la serie, de hecho, estas luces, si ustedes ven ahí, en el fondo de la construcción de la ciudad, no se logra ver con tanta nitidez, ¿cierto?, los límites, ¿cierto?, dónde empieza un barrio, dónde termina otro, ¿cierto?, dónde hay una calle, dónde no se nota con tanta nitidez. Entonces, esa noción caótica también muestra un poco de que el control puede estar en cualquier parte, ¿no? Y aquí, en ese sentido, Byung-Chul Han también plantea esta visión donde la ciudad se convierte en un espacio panóptico o de perspectiva, como él dice, aperspectivista, ¿no? Es decir, que no tiene límites de visión. Es decir,
siempre está siendo vigilado en todas partes, en espacios públicos y privados, en tu propia casa, siempre está siendo vigilado por el sistema. Entonces, ¿qué permite esto? Dice Byung-Chul Han, que cuando el Big Data se utiliza como un mecanismo de vigilancia, permite que no exista la subjetividad como un mecanismo y trata de alguna manera de decir, dado que es una máquina que registra tu información, entonces aquí no hay juicios subjetivos sobre lo que es correcto o incorrecto, sino que el dato nos va a decir a nosotros si es correcto o incorrecto a partir de ciertos algoritmos que está cumpliendo la información que está recibiendo tu paso por la ciudad, ¿sí? Desde esa perspectiva también no hay intimidad. La ciudad no permite la intimidad en ningún caso, ¿no? Porque toda la vida está siendo registrada digitalmente a través del paso por los sensores. Y por otro lado, también entonces, dado esta visión caótica, esta visión de vigilancia permanente, no hay, y aquí tomamos una visión que tiene Michel Foucault en Vigilar y Castigar, donde él se pregunta si acaso en la actualidad, en esta perspectiva, las prisiones no son parecidas a la vida normal y viceversa, es decir, ¿por qué una ciudad no pudiese ser, en el fondo, una forma de prisión, justamente por el exceso de vigilancia que tiene? Y finalmente también que en la ciudad deambulan otro tipo de sujetos que no son necesariamente humanos y que son estos policías robot que de alguna manera también actúan como un poder disciplinario de control o de generación de límites, pero que también muestran o van modelando esta visión esperada, ¿cierto?, de la sociedad esperada por Civil, que es nadie debe alterarse, todos deben vivir felices, y aquí tenemos, ¿cierto?, estos policías, estos robots que ustedes ven ahí, que siempre están sonriendo, en el fondo, y que a pesar de que están diciendo, disculpe, no puede pasar aquí, o ocurrió un crimen, etcétera, siempre todos lo están diciendo de manera sonriente, porque lo que importa es que las personas no se alteren y no cambien, en el fondo, o no enturbien, como se llama en la serie, ¿cierto?, su registro psicológico, ¿cierto?, que siempre mantengan una cierta tranquilidad interior, una paz interior. Entonces también estas policías también mantienen, ¿cierto?, con un registro, siempre hablan de manera muy llana, muy tranquila, siempre están sonriendo, ¿cierto? Entonces funcionan también como un mecanismo que está espejeando o reproduciendo aquel modelo que se espera en esta sociedad. Tenemos como decíamos, un tercer instrumento, que es donde vamos a entrar también al problema de justamente que decíamos, si el mundo está hecho así, entonces también justamente dado que la policía es el instrumento de Civil para poder controlar a los sujetos y disciplinarlos, entonces también vamos a tener que hacernos la pregunta por cómo se ejerce la justicia a través de esta policía, y aquí tenemos un instrumento que de alguna manera como artefacto grafica o representa, ¿cierto?, esta visión del disciplinamiento o de la vigilancia social, que es el dominador, esta pistola, ¿cierto?, que se utiliza para poder medir a las personas de acuerdo a su nivel, a su coeficiente de criminalidad, y que la misma pistola actúa como un juez frente a las personas, ¿cierto? Y aquí podemos tomar la idea de Vigilar y Castigar de Foucault, justamente en que una de las cosas que él plantea justamente es que la vigilancia es un acto de mirar, en el fondo, ¿cierto? Y disciplinar implica observar lo que el otro está haciendo y juzgarlo de acuerdo a los criterios que esa mirada está implementando, ¿no? Entonces, el acto, en el fondo, de disciplinamiento incluye siempre el acto de ver, el acto de registrar, y con ello comprobar en el fondo y tomar la decisión de cómo se actúa, y que en el fondo este dominador nos ocupa, la persona que lo porta no es quien decide qué se hace con el posible criminal, sino que es la pistola la que toma la decisión. Es decir, el sujeto es meramente alguien que va a apretar el gatillo de acuerdo a una decisión que ya Civil, ¿cierto?, a través de este dominador, está aplicando como un destino del cual las personas no pueden escapar a partir del juicio que hace esta pistola, y entonces hay un rito, como dice Foucault, en este sentido, en Vigilar y Castigar. Todos los dispositivos de vigilancia y disciplina siempre están ritualizados, siempre tienen principios. Si la persona pasa de acuerdo a ciertos porcentajes o a números de coeficiente criminal, entonces se aplican determinadas medidas sancionatorias o de coacción que aplica este dominador, y al ejecutor o al inspector solo le queda
ejecutar la decisión que la pistola está reproduciendo a partir de lo que el sistema digital, ¿cierto? Este gran hermano que está poniéndose detrás, está en el fondo decidiendo a partir de sus algoritmos y de lo que está recibiendo a partir de la información, a partir de este criterio panóptico que tiene la pistola. ¿Qué es lo que tiene como principal consecuencia para los sujetos que viven en este mundo? Tiene justamente, como ahí observamos, y está en dos situaciones particulares, el capítulo 1 y los capítulos 14 y 15, ¿cierto? Cómo de alguna manera entonces Civil construye una sociedad que busca la felicidad, una sociedad que busca de alguna manera la paz a partir, ¿cierto?, del control de las emociones, pero que a través justamente de la información psicológica, mental que recibe de las personas, entonces también estratifica y divide a la sociedad. Y entonces aquí Byung-Chul Han dice que cuando el Big Data actúa como mecanismo de control social, la estratificación que se va a producir a causa de ese control siempre va a implicar que hay sujetos de primera categoría que cumplen las expectativas del algoritmo y otros que van a ser considerados individuos basura y que se les va a bloquear toda posibilidad de acceso a el mundo que está construyendo el Big Data para aquellos que cumplan y se sometan a los principios de, en este caso, de Civil. Entonces, aquí, sobre todo el capítulo 15, lo refleja muy bien en este capítulo que se llama Llueve azufre sobre la ciudad, donde en el fondo se produce una rebelión, ¿cierto?, en que hay personas que empiezan a ocupar un casco que les permite saltarse el control, ¿cierto?, de Civil, este control que se hace a través de los instrumentos como el dominador o los sensores, y no mide su nivel de criminalidad y entonces pueden realizar crímenes sin que el sistema los castigue o que los reconozca como posibles criminales, ¿sí? Y finalmente esta rebelión surge justamente por esta sensación de que el sistema es injusto. A mayor inequidad, mayor rebelión o mayor desestabilización en el fondo del sistema y por lo tanto mayor incumplimiento de este ideal distópico que es controlar, que a través del control la sociedad sea perfecta. Y aquí en el fondo los personajes, hay una escena justamente al inicio del capítulo 15 donde ellos encierran a los mejores alumnos y los empiezan a matar, ¿cierto? Estas personas con casco y les dicen, ¿no les parece un poco injusto? Ustedes tienen un futuro brillante y nosotros sabemos que fracasaremos en todo, incluso antes de intentarlo, justamente porque Civil antes ya definió cuál es la carrera que deben estudiar, qué lugar deben ocupar en la sociedad y cuáles son sus posibilidades de existencia de acuerdo al nivel psicológico que tienen. Entonces, en este contexto, frente a los personajes protagónicos, vamos a decir que si el mundo genera esta discriminación, que si el mundo se construye a partir del ejercicio de una paz que usa como moneda de cambio la justicia, entonces decíamos, la justicia va a ser, como decíamos en estas visiones, un eje del conflicto y va a poner a cada personaje en una posición distinta de comprensión de la justicia, en el fondo. Y cada personaje entonces va a representar una idea de las que acabamos de ver de acuerdo a las visiones filosóficas de cómo se va a entender la justicia. Y aquí vamos a tener visiones totalitarias, por ejemplo, representadas en la encargada de la policía, Yochu Kasei, que en el fondo es un robot, en el fondo eso lo sabemos en el capítulo 16, que en el fondo está representando, o es una marioneta de Civil, en el fondo que le permite hablar y moverse en el espacio público, a esta gran máquina o gran cerebro en el fondo que controla la ciudad. Tenemos por otro lado a Akane Tsunemori, que durante la serie va a buscar que esta visión de la justicia como moneda de cambio se modifique y vuelva a una visión mucho más democrática, mucho más basada en una comprensión correcta de las evidencias y que no finalmente haga un juicio que se busca, que de alguna manera Civil dice que es imparcial y que es correcto, pero que en realidad encarna una visión bastante sesgada de la realidad. Y por otro lado, dos personajes que van a ser muy similares, que van a ser núcleo también del enfrentamiento en los capítulos de esta temporada, y particularmente los que nombramos, y que de alguna manera van a representar dos visiones también distintas a cómo se debe entender la justicia, y aquí ambos, Shogo Makishima y Shinya Kogami,
van a representar la noción de la autodeterminación, esta visión de que el sujeto es el único eje de la justicia, el único posible de generar la justicia, aunque con matices. En el caso de Makishima lo va a hacer desde la perspectiva de la anarquía, y Kogami va a mezclar esta mirada de la autodeterminación, es decir, salirse un poco de la visión controladora del Estado, pero también va a ver que es necesaria cierta justicia que haga razón a toda la sociedad, ¿cierto? Y que sea una mirada comunitaria y que responda a ciertos parámetros comunes de existencia humana. En el caso de Makishima, por ejemplo, él lo que va a buscar, ¿cierto?, es generar una rebelión que permita, ¿cierto?, recomponer la libertad y la igualdad desde esta perspectiva más anarquista. ¿Por qué? Porque él es un sujeto primero excluido e invisible a civil. Es un personaje que nace no teniendo en el fondo el sistema capacidad para poder leer su nivel psicológico, en el fondo, y dado que tiene esa diferencia respecto al resto, que sí es posible que sea medido por civil, en el fondo él se va a sentir una persona distinta y por lo tanto excluida, porque el sistema no va a definir en el fondo qué hacer con él y va a quedar fuera del sistema por esa razón. Sí, por ser un caso especial, por decirlo así, dentro o distinto dentro de este mundo. Por otro lado, Makishima va a ser un sujeto que lee mucho y que por lo tanto el conocimiento le va a permitir abrir otras posibilidades de comprensión. Piénsese que estamos en un mundo, ¿cierto?, en el que se exige a las personas pensar, actuar, ¿cierto?, y desenvolverse con otros de una sola forma. Y entonces Makishima, ¿cierto?, las lecturas le van a permitir, sobre todo la lectura literaria y filosófica, le va a permitir a él entender de otro modo el mundo y buscar que la sociedad sea distinta, y también por lo mismo va a rechazar esta forma totalitaria de mundo que se le impone a través de del sistema civil. Y finalmente, siguiendo la noción de qué es el anarquismo, ¿cierto?, vamos a decir que él va a entender la anarquía en su base filosófica como una reacción psicológica justamente a la autoridad, ¿no? La anarquía nace justamente, dice Walter, respecto a qué es el anarquismo, dice justamente es una elaboración política, ¿cierto?, de ciertos razonamientos que buscan que el sujeto se desentienda mentalmente de la existencia de una autoridad que le diga qué es lo que tiene que hacer. Entonces, Makishima va a estar movido justamente y vamos a decir que actúa de manera anárquica en la serie, justamente porque, dado que estamos en un mundo donde el control es psicológico, la anarquía es un mecanismo justamente también psicológico y político de poder hacer frente a esta visión cerrada de la realidad. Y en ese contexto, él va a entender la justicia también desde esa perspectiva, donde va a entender que en un mundo donde se coacciona, donde se ejerce violencia física y psicológica, ¿cierto?, simbólica, sobre las personas, entonces la justicia debe ir unida con la fuerza. Y en el capítulo 16, justamente en este enfrentamiento que vive, ¿cierto?, el ejecutor Kogami con él, ¿cierto?, cuando lo están persiguiendo justamente por una serie de crímenes que él comete y por haber propiciado esta rebelión en la ciudad a través de los cascos, ¿cierto?, que reproducen la misma experiencia que vive él, que es no ser detectado por el sistema digital. Él, en el fondo, usando una expresión de Blaise Pascal, en torno a la justicia, justamente él plantea que la justicia, para ser válida, debe ir unida siempre a la fuerza, porque si no, finalmente, no es justicia como tal. Es decir, aquí podríamos hacer el ejercicio un poco con la carta del tarot, ¿verdad? Como en el fondo, por un lado, hay que ejercer la fuerza con la espada, y por otro lado, ¿cierto?, el asumir que cada uno, en el fondo, es la medida de su fuerza. Y entonces, cuando él dice, en el fondo, que si no hay fuerza en la justicia, entonces debe ser desobedecida, y aquí tenemos en el fondo un guiño, ¿cierto?, a través de esta cita a lo que en el tiempo, después en el desarrollo filosófico, va a ser la noción de la desobediencia civil. Es decir, nosotros debemos desautorizar, ¿cierto?, la visión de la autoridad, justamente porque no está ejerciendo la justicia como se debiera. Y entonces aquí Makishima, lo que ocurre, sí, pensemos que es un mundo distópico, si bien asume esta posición libertaria de decir cada sujeto es el límite, nosotros debemos actuar, al unir la justicia a la fuerza, el motivar una rebelión y al mismo tiempo propiciar que la muerte, el asesinato de otros sea un mecanismo de organización de paz social, también está actuando
como un espejo de Civil y actuando de manera entonces mesiánica, buscando que él, como representación de este nuevo orden en el fondo, pudiese traer esta paz, pero también a costa, ¿cierto?, de un montón de actos de violencia, del desorden, del caos que finalmente es propio de las sociedades distópicas. Por lo tanto, la salida que da Makishima no es, pareciese en la serie, está también viciada, por decirlo así, justamente por el contexto distópico en el que se desenvuelve. Y aquí quien tal vez se pudiese acercar a una visión mucho más intermedia, que permita un poco cuestionar también el sistema, pero desde una perspectiva distinta, es también una de las protagonistas, que es Akane Tsunemori, ¿cierto? Esta inspectora que llega a este cargo y que de alguna manera también empieza a lo largo de la serie, y ya desde el primer capítulo, a cuestionar esta definición tan vertical, ¿cierto?, cerrada, que tiene el sistema civil, que define en el fondo quién vive, quién muere, quién es castigado, etcétera, etcétera. Y en el primer capítulo entonces tenemos esta escena donde al lograr aniquilar, ¿cierto?, a la persona que había secuestrado a una mujer, entonces, dado que ella también está alterada, ¿cierto?, uno de los ejecutores, ¿cierto?, en el fondo le va a disparar, porque también el sistema define, ¿cierto?, que ya tiene un nivel de criminalidad alto y que por lo tanto el sistema, por su definición, tiene que exterminarla, y ella entonces cuestiona este sistema, ¿cierto?, planteando, ¿cierto?, por qué se tiene que usar la violencia sobre ella, en el fondo, y frente a la respuesta del ejecutor, como así es la vida, ¿no es cierto? Esta noción de el sistema de la ciudad ha decidido que ella es una amenaza, piensa lo que ella significa, ella se revela, entonces, y dice, tú le vas a disparar a una víctima que todavía no comete un crimen, ¿eso es justo? ¿Eso corresponde a la verdad? Entonces ahí va a cuestionar este modo, ¿cierto?, viciado que tiene Civil para, en el fondo, interpretar la verdad, ¿cierto?, y construir esta paz social y decir, no puedo aceptar eso, que va a ser parte de toda su trayectoria a lo largo de la serie, que es cómo entonces se cuestiona y cómo se construye una verdad que nos lleve al progreso y no a esta devastación que estamos viviendo en esta sociedad regida por Civil. Por lo tanto, tanto ella como el ejecutor Kogami, que también va a ser un personaje que se va a mover en su propia visión también, cuestionando el sistema, buscando respuestas alternativas al sistema, ambos se van a construir como personajes rebeldes. Y aquí todas las distopías siempre tienen un personaje que intenta de alguna manera hacer frente, dar muestra de una esperanza posible a este mundo que se está cayendo a pedazos. Y de alguna manera estos dos personajes actúan como rebeldes ante el sistema. Por un lado, Tsunemori tratando de encauzar la crisis, buscando respuestas distintas, reconstruyendo incluso, y en ese sentido va a ayudar en la serie a Civil también a buscar una visión más perfecta de la justicia, y Kogami, que en la trayectoria él se va a cuestionar mucho si el lugar de ejecutor es en el fondo el que debe cumplir la sociedad y si no debe realizar también su propio proyecto vital fuera en el fondo del sistema que le impone Civil, y por tanto salir de la ciudad al espacio desprotegido por este sistema. Esas son fundamentalmente para mí las ideas que yo observo que pudiesen, desde la filosofía, desde el pensamiento occidental, moderno y contemporáneo, hacer luz o de alguna manera orientar la comprensión de ciertas problemáticas que aparecen o que se pueden desprender de esta serie. Los voy a invitar como cierre. Esto yo lo tengo pensado que fuera en mente, y lo vamos a hacer más bien en el chat para asegurar la noción del tiempo, y tal vez ahí que ustedes puedan nombrar en el chat algún comentario respecto a esta pregunta. Si alguna de estas problemáticas, decíamos, las distopías miran el futuro pero siempre mirando el presente, si hay alguna de estas problemáticas que hemos observado en esta serie que ustedes vean en la actualidad y en qué lo notan en la actualidad. A ver si algunos ahí pueden comentar en el chat qué problemáticas
que hemos visto a partir de este anime y de su referencia filosófica, podríamos estar experimentando hoy día en la actualidad. ¿No? Ahí, por ejemplo, Victoria nos hace un comentario respecto, por ejemplo, a cuando se categoriza, ¿cierto?, a los niños y las niñas del Sename, por ejemplo, respecto a sus coeficientes de criminalidad y el lugar que entonces que tienen que ocupar en la sociedad, o esta idea de que también ¿cierto?, se hace en la serie, ¿cierto?, de que estas personas hay que aislarlas, también hay que sacarlas del espacio público para mantener cierto orden social. Sandra ahí nos dice la hipervigilancia, ¿cierto? Ahí ella hace el matiz respecto a que, claro, no están a lo mejor con los mismos componentes, pero la noción de la hipervigilancia y la noción del determinismo, ¿cierto? Como que pareciera que hubiese un destino para todas las personas y que debiésemos cumplir. A ver, ¿qué otras cosas a algunos se les ocurre en ese sentido? Keira ahí dice, nombra varias ideas, dice, por ejemplo, el uso del terror y el control, ¿cierto? A partir de la policía, por ejemplo, lo dice que se ve en la vida real, en el fondo ese control, indica, por ejemplo, el miedo que, por ejemplo, produce el desarrollo tecnológico, ¿cierto? Que de repente muchas veces este gran hermano está muy escondido. Claro, en el fondo es como, claro, en esta serie tú dices ahí como, efectivamente, en el fondo es como de repente, y lo dice Byung-Chul Han muy bien, ¿cierto? En un libro que se llama Psicopolítica, justamente como actúa como un elemento escondido, justamente porque nosotros estamos haciendo transacciones en Internet de muchos datos nuestros, y eso también está siendo utilizado, nosotros no sabemos cómo muchas veces, ¿no? Y eso es peligroso en ese sentido, ¿cierto? Y la cuarta, que es en esta visión de Tsunemori, por ejemplo, habla un poco del tipo de educación en el país, ahí ya la asocia a ese tema. Manuel ahí hace alusión al 10%, ¿cierto? Y algunas frases de un candidato presidencial por ahí, ¿cierto? Que planteaba esa problemática. Carolina nos dice manipulación de grupo a través de redes sociales. Efectivamente, de hecho, hay uno de los capítulos que dimos aquí a ver que tiene mucho que ver con eso. Justamente cómo empieza a transmitirse, de hecho hay un capítulo que es muy interesante, no recuerdo si es el 14 o el 15, pero que empieza a pasarse, ¿cierto?, por redes sociales, la información y la gente empieza a construirse una visión, ¿cierto?, de crisis y de necesidad de salir violentamente a la calle para controlar un poco esta salida de las personas con casco. Mónica ahí nos dice la diferencia de trato en justicia de acuerdo a tu posición social. Sí, aquí hay una manera distinta, pero evidentemente ahí hace un guiño simbólico. Recuerden que las series en el fondo no están hablando, las películas, la literatura, el arte no está hablando metafóricamente de cosas que no pasan. Bárbara ahí está haciendo alusión al pase verde, ¿cierto? Como esta noción del psychopath, ¿cierto? Como esta especie de pase de, bajo ciertas condiciones te puedes mover o no, ¿cierto? Emerson ahí nos dice el hecho de ser excluido, invisibilizado, sobre todo por las minorías, ¿cierto? A veces, ¿cierto? Esta demanda, ¿cierto?, de desigualdad, pero que muchas veces termina quedando excluida por estas visiones más totalitarias o generales de la realidad, ¿cierto? Es decir, mientras estás cómodo no te vuelve a preocupar, ¿cierto? Si a ti no te afecta, entonces no eres parte del problema o te desentiendes del problema cuando a otros sí le está afectando y no tener este sentido común o comunitario de la realidad, ¿cierto? Un poco Malkichima apunta también esa problemática. En ese sentido, ahí lo que decíamos, el problema está en que él se construye como un nuevo Mesías que termina desperdigando ese proyecto. La desigualdad económica, ahí dice, o la libertad entre elegir entre lo público y privado, dice Rosa, lo vemos en educación y salud, ¿cierto? El problema de tener oportunidades o elegir, ¿cierto? Cómo el sistema también nos discrimina de acuerdo a las posibilidades de acceso o no a ciertos beneficios por clase social, por ciertas experiencias, características o por los puntos, ¿cierto? Esta cosa de debo tener ciertos puntos para obtener ciertas cosas. Victoria nos dice la construcción de la individualidad, ¿cierto? Habla ahí en la serie, yo velo por mi coeficiente criminal, por lo que no me involucro en los problemas del otro. O sea, efectivamente, construyo, ¿cierto?, un sujeto solitario que más bien ve ese problema. De hecho, hay una escena en uno de los capítulos justamente cuando uno de estos sujetos con casco está matando en público, en la calle, una mujer, y nadie se mete en el fondo, porque en el fondo es como el problema es del otro, nadie entiende qué está pasando en el fondo y nadie se mete porque en el fondo también puede ser, si yo me altero, también puede ocurrirme algo si el sistema de vigilancia observa que se me enturbió, ¿cierto?, mi psicópata.
Y Mónica finalmente ahí dice el constante discurso de que debes estar feliz porque hay otros que están peor, ¿cierto? También este discurso, ¿cierto? De un poco de esta noción de lo happy, ¿cierto? De que siempre hay que estar bien y entender que los sentimientos negativos también son parte de lo que somos en el fondo. Y que en el fondo no debiesen por qué ser coartados socialmente. Bien, esto era lo que yo quería presentar, que bueno, hay que varios se interesaron por algunas problemáticas o temáticas. Ahora me gustaría tal vez si alguno quiere abrir su micrófono, tomar la palabra o hacer algún comentario o pregunta, de acuerdo ya sea a las perspectivas que observamos, algunos componentes de la serie, que a lo mejor cuando él la vio, comentar a lo mejor si vio la serie, a lo mejor si la vio completa, si vio los capítulos, si vio uno, que le pueda parecer a lo mejor que pudiese enriquecer aquello que aquí comentamos. No sé si hay alguno, tienen una opción ahí siempre de pedir la palabra, si alguno quiere incluir algún comentario. Mónica levantó su dedito y luego Sí. Sandra ahí también creo que tomó su dedito. Ya, Mónica. Me parece, yo vi esta serie a raíz de que ustedes la solicitaron, no se me hubiese ocurrido verla. Realmente creo que de una u otra manera vamos aceptando esta situación y nos vamos a ir involucrados mucho más. Te felicito por tu exposición, estuvo sumamente clara, fuiste muy didáctico, así que me quedo contenta con la exposición, pero creo que le acabo de leer el libro que es El Mundo Feliz y también Sí. coincide mucho con esto, y si tanto lo vamos escuchando, lo vamos metiendo, ¿hasta qué punto vamos aceptando esta situación que la vemos así a lo mejor un poco a futuro y no sé cuán futuro es? Esa es mi pregunta. ¿Qué tan cierto vamos a vivir esto y estamos tan pacíficos? Sí, yo creo que ahí lo interesante es que entender que el arte en cualquiera de sus formas, una pintura, una canción, ¿cierto? Una serie, una película, un libro, como tú dices ahí muy bien, citas a Huxley, ¿cierto? Como en El Mundo Feliz, justamente que tiene que ver con que cómo de alguna manera nos desautomatiza. Cosas que a lo mejor están pasando cotidianamente, pero de repente nosotros no somos capaces de detenernos un momento y decir, oye, esto está pasando, o Claro. esto yo lo veo que es parecido, o vamos hacia esa trayectoria. Y evidentemente el arte aquí nos está haciendo una especie como de alto, a ver como, ¿qué van a hacer en el fondo? ¿Qué vamos a hacer como sociedad? Y esa es la pregunta que todos en el fondo tenemos que construir, en el fondo hoy día, sobre todo en un tiempo que estamos viviendo hoy de mucha incertidumbre, ¿no? De no tener muy claro hacia dónde vamos a ir realmente, de no ser capaz de escucharnos muchas veces, de no ser capaz de construir visiones compartidas. Un poco ello mostraba en la serie, cómo finalmente uno u otro intenta poner, ¿cierto?, su posición y no finalmente un poco lo que hace Akane, ¿cierto?, en la serie de tratar de pensar en, a ver, cómo construimos algo que sea válido para todos, tanto para quienes tenemos que ejecutar la ley como para quienes viven, ¿cierto?, al otro lado de la ley, o en el fondo que no sea juzgado incorrectamente, o que en el fondo no sea, es decir, por eso yo me hice esta pregunta, ¿cierto?, al ver la serie, entonces, ¿cómo en el fondo hay una justicia que hay que empezar a preguntarse? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuáles son los acuerdos, las visiones que vamos a tener que construir para poder avanzar? Y si esos acuerdos nos van a permitir, como ahí un poco comentábamos, todas las distopías nos preguntan sobre la historia, hacia dónde vamos a ir, cuál va a ser nuestro devenir, nuestro futuro. Entonces la pregunta ahí es, bueno, ¿qué queremos en ese futuro? ¿Qué es lo que no nos gusta del presente? Y ahí las distopías nos preguntan eso, ¿cierto? Como hoy día hay cosas que podemos reconocer que ya están en el presente. Bueno, ¿las queremos o no las queremos? ¿Sí? Y si no las queremos, bueno, ¿qué vamos a hacer para que no estén? ¿Sí? Y eso tiene que ser parte de una construcción compartida, ¿no? Y no de unos pocos finalmente, que es lo que ocurre en las distopías. Siempre hay un grupo que termina imponiéndose y termina diciéndole esta es la verdad y no hay más, en el fondo. Entonces estamos en ese momento, yo creo, complejo, o en ese momento de decidir hacia dónde nos vamos a dirigir, y de alguna manera estas historias nos permiten un poco hacernos esas preguntas. Pero el Yo problema es creo... que no existe el diálogo, sino que, como dices tú, la violencia es la característica que estamos viviendo hoy día. Si no pienso igual que tú, hay una violencia, de distintas Claro, maneras. Entonces la claro, estamos aceptando. porque finalmente hay, si tú te fijas, porque también hay un esquema que se agota y ese sistema deja de responder. Entonces, Civil, como ellos lo veían, es como Civil nos da esta Exacto. respuesta.
y no es justa, pues. Entonces, y no nos dice nada más. Entonces, ¿cómo nos vamos a quedar así? Entonces, como decíamos, a mayor falta de respuesta, a mayor injusticia, hay finalmente mayor violencia, finalmente, es lo que un poco nos dice la serie, porque finalmente se desarticula y la gente no siente que la cultura y la sociedad les permite existir y ser libres finalmente, que esta noción de decir, yo puedo decidir mi futuro, yo puedo elegir quién quiero ser, cómo quiero vivir, qué quiero pensar, cómo quiero actuar, con quiénes me quiero relacionar. Entonces, como el sistema me lo impide, entonces se cae en el fondo toda la posibilidad y finalmente eso genera caos culturalmente. Entonces, ahí por eso yo les hacía esta pregunta al final de ¿en qué lo ven? Porque finalmente por ahí va en que no nos quedemos solamente como en, bueno, esto pasa en la serie, veamos un poco cómo esto nos puede ayudar a leer nuestro presente y tratar de imaginar de forma distinta nuestro futuro. Exacto. Gracias. Gracias, y Mónica. Sandra ahora había pedido la palabra. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo entré a este taller porque estoy como tratando de escribir algo. Estoy en la mitad de un proceso. Me ha costado mucho resolver el conflicto. Es un drama, una obra dramática. Y yo vi Psycho Pass exactamente bajo la luz de encontrar referentes. Lo mismo que, bueno, con las 3 distopías del siglo XX que son basiquitas. Pero lo que me llama la atención de este es como este determinismo que se, que se basa, no sé, lo voy a hacer muy general para que no sea alerta de spoiler. ¿Ya? Sí, gracias. Sí, yo sé. Este determinismo que se da a través de civilas, eso es todo. Como que eso es lo que lo encuentro muy fuerte. Independiente de cómo se van desarrollando los personajes, que eso va a depender definitivamente de cuál es la dinámica de lo mismo. Entonces, no. ¿Cómo se van enfrentando a este gran poder en el fondo? ¿Cómo se van moviendo frente a ese gran poder en la trayectoria? Porque ahí también tiene que ver con si los personajes mantienen una posición estática, por ejemplo, como Makishima en este caso, o van en el fondo teniendo una mirada más dinámica, es decir, a veces van avanzando, retrocediendo, van incluso asumiendo perspectivas que no les ayudan, en el fondo, y tiene que ver con esa trayectoria humana propia de todos, en el fondo, como de cómo nosotros también vamos viviendo ese ir y volver, en el fondo, cuando nos estamos construyendo como sujetos. Sí, y una cosa que a mí me llama la atención y que de hecho yo tengo que construir ahora más arraigadamente en mi relato, es que yo trato de abarcar muchas cosas, como que también tiene que ver con algo como de emociones, como de control de emociones, y tiene que ver como específicamente con algo, aquí como busco ideas también, que alguien como que tiene alguna idea, como que la idea del mundo distópico en el cual yo plantea a los personajes que de hecho son adolescentes, muy ligado a mi carrera también, tiene que ver como con esta lógica que ahora existe con el consentimiento y que de hecho hay lugares extremistas que hablan que prácticamente, de hecho, no se pueden establecer relaciones, porque es muy complicado de establecer relaciones porque las cosas que antes se consideraban implícitas ya no lo son. Y ante esta intolerancia, ante un nuevo panorama de decir, oye, si es tan fácil como preguntar o leer el ambiente, se generan estos problemas como de proximidad. Y de hecho es eso, y como que en el mundo por lo menos yo anulé la lógica del matrimonio como consensuado como una construcción de, ay, vamos a tener familia, sino que los hijos los tenían aparte. Como que es todo muy estructurado y las personas que no obedecen eso están afuera. Entonces, y por lo menos a mí me parecía interesante porque trato de abarcar muchas cosas y estos textos abarcan una sola muy bien. Creo que eso es como, creo que lo que tengo que trabajar y fue una buena análisis también, aparte de la lógica de que ya la había visto, como que analizarla desde ese ámbito, por lo menos para mí fue muy productivo. Así que gracias. Qué bueno, así por lo menos encauzar en el sentido que generar las problemáticas en las distopías tienden a una problemática que se puede ramificar en síntomas, nosotros diríamos, no tienen Sí. síntomas, pero siempre hay un problema a la base o una forma de comprender ese problema a la base. Así que ahí súper bien ahí. Y es complicado, porque encuentro que de hecho ahora hacer distopía es muy complicado porque estamos viviendo una clase de distopía. Entonces es como, de hecho el hecho de que estemos todos encerrados es como súper distópico, si uno lo piensa bien. No sé, Sí, encuentro... sí, no, es una pregunta que tenemos que hacernos en el fondo, es como si nosotros hoy día estamos viviendo una distopía o no, hasta dónde sí, hasta dónde no, o si estamos entrando en una, bueno, ahí eso un poco hay que preguntárselo hoy día, digamos, como a partir de estos criterios, si no estamos viviendo cosas que ya son parecidas que podrían asemejarse a esta problemática. Así que gracias ahí, Sandra.
Voy a leer algunos como comentarios que aparecieron después en este espacio. Mara ahí nos dice, ¿leíste o al menos hojeaste todos los libros que nombran o leen o citan en la serie para armar la exposición? Mira, hay algunos en general, porque hay algunos que están implícitos. Por ejemplo, hay teoría de Max Weber, por ejemplo, que está implícita, de economía y sociedad, está presente en la construcción un poco de esta idea de cómo se construye el poder, ¿cierto? Yo podría ahí asociar. Hay otros que tienen que ver, por ejemplo, con Rousseau, por ejemplo, que también es una justificación que hace Sibyl, en el fondo, el sujeto contaminado, y que en el fondo sacarlo, en el fondo, de este estadio de salvajismo, ayuda en el fondo al progreso humano, y que en este sentido los sentimientos serían parte de esa parte del salvajismo que hay que omitir, también es parte un poco de la justificación. Eso en general yo traté de construir un poco como una visión, un poco como tomé la teoría de la psicopolítica como un camino, pensando que no iba a abarcar todas las posibilidades de lectura, pero sí también hay otras ahí que ustedes pueden tomar y que están implícitas. En general en internet ustedes van a encontrar algunas referencias a algunos textos, y de hecho varios de los personajes usan citas referidas, por ejemplo, a la que yo mostré de Makishima, por ejemplo, en su pelea con Kogami. Por ejemplo, él está citando a Pascal y él le responde con una cita de La rebelión de las masas de Ortega. Entonces hay en el fondo algunas citas que están explícitas en la serie que tienen que ver justamente con esta dinámica, ¿no? En el fondo de cómo estamos entendiendo la noción de la rebelión, cómo estamos entendiendo la construcción de la justicia. Y yo quise destacar algunas solamente en la presentación, pero en el fondo también ahí, de hecho, en la serie, lo bueno en la traducción, por ejemplo, en Netflix, es que aparecen entre comillas cuando el personaje está hablando. Entonces es muy fácil reconocer que le está citando a algún filósofo o a algún autor en la serie. Luego aquí preguntan, Omara, ¿qué opinas de cómo va evolucionando la serie a lo largo de las temporadas? Bueno, es que yo no quiero hacer más spoiler porque ya me dijeron que yo había spoileado al final. Yo creo no haberlo hecho tanto, pero la serie son 3 temporadas más varias películas, ya como que van complementando. No son películas que sean de lo que ya se ve en la serie, sino que complementan algo que en la serie no apareció. Ya, entonces ahí también los invito en el fondo, como si alguno ya se interesó por la serie a lo mejor completa, revisarla completa. Es bien interesante en ese sentido cómo se va desarrollando el problema. Pero sí, no quiero hacer más spoiler, pero sí creo que hay, como comenté, hay una evolución respecto a la posición que toma cada personaje respecto a Sibyl. Y